Muy buenas noches, estimados estudiantes de presente curso Lógica de Programación. Siguiendo con nuestro curso de Lógica de Programación, para el día de hoy, 10 de septiembre, tenemos el tema de ciclos o bucles. Ustedes de repente se preguntarán qué son los ciclos o qué son los bucles que vamos a estar tocando hoy día. Para ello, tenemos lo siguiente. Ciclos o bucles son prácticamente en programación una secuencia de instrucciones que se ejecuta repetidamente hasta que una condición se haya asignado o deje de cumplirse. Esto nos sirve netamente para automatizar tareas o realizar operaciones de manera eficiente. Y esto se aplica conjuntamente con lo que ya vimos anteriormente, que vendrían a ser el algoritmo secuencial, lo vimos en lo que es condicionales, decisiones, estructuras lógicas, expresiones lógicas. Con todo ello se aplica lo que son ciclos y bucles. Para ello tenemos dos bucles definidos para lo que estamos trabajando. Uno que es mientras y el otro que es para. Lo vamos a estar viendo cada uno con ejercicios correspondientes. Eh, Primero, pasamos con el ciclo para. ¿Qué es el ciclo para? O en programación, lo que nosotros llamaríamos for. Un for es un ciclo que nos ayuda a manejar bucles desde una condición inicial hasta una condición final, con un incremento definido. Podríamos decir que para utilizar de esta manera tenemos tres partes. La primera parte, que vendría a ser la inicialización. La segunda parte, la condición. Y la última parte que vendría a ser el incremento. ¿Y cómo funciona este ciclo? Ok, hay un inicio y hay un final donde las variables de la inicialización se va a incrementar en un monto definido por el incremento, y cada vez que haga un ciclo ejecutará un bloque de código. Ok, pongámoslo en práctica. Por ejemplo, en esta parte, en la parte visual, se puede visualizar un inicio, la condición y el incremento y las instrucciones correspondientes. Las instrucciones, una vez ejecutadas las instrucciones correspondientes, regresa otra vez al ciclo para hasta que la condición sea falso o supere la condición dada por el número. Entonces, tenemos aquí un primer ejercicio. Para ello, vamos a seguir utilizando nuestro programita PCInt. A ver, ¿qué nos dice nuestro primer ejercicio? Nos dice que tenemos que realizar un programa donde muestre una tabla de multiplicar. Ah, una tabla de multiplicar. ¿De qué? Eh, Según nosotros, eh, siempre vemos cuando en las tapas de cuaderno una tablita de multiplicar que son de una tabla de un número específico que va desde el 0 hasta 12, o es lo que normalmente sucede.
Entonces, yo puedo decir que voy a hacer la tabla del 5 o la tabla del 8. Para ello, yo necesito definir una variable, que lo vimos en la sesión anterior. ¿Cómo se define una variable? Ok, con la palabra definir, el número o número de tabla, como qué tipo de dato vamos a declarar, un número entero. Excelente. Un número entero. Ahora, a, este, a esta variable tabla puedo yo asignarle un número o simplemente puedo ingresar desde la consola, ¿ok? O puede ingresar el usuario. Vamos ahí. Para que ingrese el usuario, tienen que decir leer tabla. ¿Ok? Con esto estamos diciendo que la variable tabla se va a ingresar desde la consola. Ahora, ¿qué quiero hacer yo? Quiero imprimir una tabla, la tabla del número que va a ingresar. Entonces, para ello voy a usar mi estructura para. ¿Qué me dice? Tiene esta estructura para, desde un inicio hasta el final, que va a ser un número, con paso. ¿Con qué número de pasos se va a incrementar? ¿Qué quiere decir? De cuánto en cuánto se va a incrementar. Ok, entonces, la estructura sencilla que tengo es para, desde el inicio, hasta qué número vamos a realizar. Puede ser hasta el 10, hasta el 12, hasta el 18, como nosotros podemos desear. Ahí viene con paso de cuánto. Yo puedo decir que comience de 1 hasta 15, pero con paso de a 2. Ok, incrementará de 1 en la primera vuelta, el 3 en la segunda vuelta, sucesivamente. Entonces, ¿con qué paso quiero que incremente? A ver, con 1. Fin para. Ok, pero aquí falta algo. La palabra que diga hacer. Ok, va a iniciar. Ojo, este es el inicio que va a empezar desde dónde. Tenemos que asignarle un número por defecto. Entonces, yo le voy a decir que empiece desde 1 hasta 15 con paso 1, hacer. ¿Esto qué me va a hacer? Va simplemente a hacer un bucle desde este punto hasta el fin para. Todo el código que tenga dentro de ello se va a repetir. Si estamos diciendo de 1 hasta 15, cada vez va a incrementar 1. Entonces, ¿cuántas veces se ejecutará el código que tenga en este punto? Serán 15 veces. Ok, quiero probarlo. Ok, yo quiero mostrar simplemente el inicio. En cada vuelta, ¿qué valores toma? Ok, en ese caso yo le diré escribir inicio. Simplemente esto. Ahora, puedo yo ejecutarlo con este botón y simplemente me va a decir lo siguiente. Claro, en este punto le estoy pidiendo la tabla, pero todavía no le estoy programando. Ok, pero de todas maneras voy a ingresar. Justamente en este punto ya tengo la salida. ¿Me confirman si se está viendo la ejecución? Por favor, pueden activar su micrófono o simplemente escribir al chat. Como pueden ver, se visualiza los valores que toma inicio desde 1 hasta 15. ¿De cuánto en cuánto se incrementa? De 1 en 1. Ok, ¿qué pasa si yo le digo que incremente
o de paso 2. Va a incrementar de 2 en 2. Veámoslo. Como pueden visualizar, a ver, ahí está. Como se puede visualizar, ahora que le dije que incremente de 2 en 2, ya no va de 1, 2 sucesivamente. En este caso va de 1 a 3, a 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Ok, entonces, en la primera parte que tenemos, ¿dónde vamos a iniciar? Segunda parte, ¿qué tenemos? ¿Hasta dónde va a llegar el ciclo? Y la última parte, de cuánto en cuánto se va a incrementar. ¿Estamos? Entonces, me está diciendo mi primer ejercicio que realice una tabla de multiplicar. Ok, la tabla yo estoy ingresando. Quiero que sea la tabla del número que yo ingrese. Ok, simplemente le diré lo siguiente. Escribir, ok, vamos a decirle, claro, inicio, coma, podemos decirle qué operación estamos haciendo, multiplicación por el número que va a ser la tabla. Y también le decimos un igual y cuánto va a ser el valor. El valor va a ser una operación, una multiplicación. ¿De quién por quién? Ok, va a ser prácticamente del inicio que va a estar subiendo en cada vuelta por la tabla que yo le pasé. Ok, entonces diré inicio por tabla. Prácticamente en esto tendría yo mi tabla de multiplicar. Ok, ejecutémoslo. Justamente en esta parte me está pidiendo el número de la tabla. Ok, yo le diré que sea la tabla de 12. Ahí está. Como se puede visualizar, tenemos de 1 por 12 es 12. 3 por 12, 36. Pero ¿qué sucede? Yo quiero que me muestre todo de orden, ¿sí? De uno en uno. Aquí, ¿qué está pasando? Solamente me está mostrando de impares. Ok. Entonces, ¿qué sucedió? Claro, hemos cambiado el paso que sea de 2 en 2. Yo quiero simplemente de uno en uno, que sean desde 1 hasta 15. Ok, en ese caso ya debería tener mi resultado que vendría a ser, si hablo de la tabla del 15, por ejemplo, tengo ahí los resultados. 1 por 15, 15, 2 por 15, 30. ¿Sí? Hasta este punto prácticamente quedaría resuelto mi primer ejercicio con la estructura para. Si tienen ahí hasta este punto alguna pregunta, duda, no duden en activar su micrófono y preguntar o simplemente escriban al chat. Listo. Bueno, aparentemente no hay preguntas. Sigamos entonces con el segundo ejercicio. A ver, ¿quién nos dice en esta parte el segundo ejercicio? Me dice, realice un algoritmo que imprima todos los múltiplos de 3, ¿ok? Que exista desde n hasta m, sabiendo que n y m son números enteros ingresados por el usuario. ¿Ok?
En este caso ya me está dando un rango y un múltiplo. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Primero, me está pidiendo dos números, ingresar dos números y son enteros, por lo cual voy a declarar mi variable. Ok, definir qué números me dicen. M y N como enteros. Ok, números enteros. Listo. ¿Qué más me dicen? Me dice que imprima todos los números de múltiplos de 3 y que M y N sean ingresados por el usuario. Ok, yo quiero ponerle un mensaje al usuario. Ingrese, ok, para ello voy a decirle escribir, ok, un mensaje para que pueda saber qué está ingresando. Escriba el primer número. Ok, ahí va a ingresar M. Leer M. Ok, después, ¿qué escribo? ¿Qué leo? El último número. Ok, entonces le voy a ponerle un mensaje igual. Escribir, ingrese el último número. Listo. ¿Qué voy a leer? N. Ok. Bien. Hasta ahí lo tengo la parte donde dice M y N son números enteros ingresados por el usuario. Ok, hasta ahí vamos. ¿Qué me dice? Tengo que imprimir los múltiplos de 3 que existan dentro de este rango de números. Si en M ingresé 10 y en N ingresé 100, desde 10 hasta 100, ¿qué números son múltiplos de 3? Eso es lo que tengo que imprimir. Ok, imprimir o mostrar al usuario. Ok, para ello tengo que aplicar mi sentencia para. ¿Qué estructura tenía? Para, ok, y que va a empezar desde dónde. Me dice que escribe el primer número, desde ahí va a empezar. O sea, va a empezar desde M, ok. ¿Hasta dónde llega? Va a llegar hasta N, porque N es el último número que va a evaluar, ok, hasta N. ¿Con qué paso? Con paso 1, que se incremente uno a la vez. Ok, con paso 1 y hacer. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahora, hasta ahí ya tendríamos por lo menos nuestra estructura para. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber si esos números, o prácticamente la I, que va a ir de uno en uno desde comenzando M hasta N, si es múltiplo de 3. Para ello, ¿cómo lo evaluamos? Ok, eh, esto, o en este ejercicio, vamos a aplicar lo que aprendimos en la sesión anterior, lo cual era condicionales, ¿sí? O decisiones. La estructura, sí. Y además, vamos a hacer una operación con un operador que se le llama o se le denomina módulo, que también lo vimos en la primera sesión. Ok, para ello le voy a preguntar, ahora, ¿cómo se pregunta si es módulo, si es múltiplo de 3 o cuándo es un número múltiplo de 3?
cuando se le divide entre el número, por ejemplo, múltiplo de 3, se divide entre 3 y el residuo es 0. Ok, ¿cómo yo evalúo esa parte? Ah, me dice que el módulo me da el residuo. Entonces, simplemente yo le voy a preguntar eso. Le voy a decir si m dividido entre 3, pero que sea el resto, es igual a 0. Eso es lo que voy a preguntar. Entonces, ahí está. ¿Qué estoy diciendo en esta parte? Ok, le estoy diciendo lo siguiente. Si el residuo de m, que va a tomar los valores, puede ser 10, 15, 20 del número que se va a ingresar, entre 3, ojo, el residuo de m entre 3 es igual a 0, pero llevándolo a programación, que nosotros, para ello nosotros tenemos el operador módulo. Ojo, esta palabrita mod solamente va a funcionar en pseudocódigo. Ahora, para lenguaje de programación, cualquier lenguaje de programación acepta el porcentaje como módulo, ¿sí? De repente, si lo traducimos a este código, justamente eso se va a estar haciendo en la última sesión, convertir lo que estamos haciendo en esta parte a un lenguaje de programación específico, ¿sí? Ahí vamos a ver de repente diferencias, por ejemplo, esto, cómo se estructura en cada lenguaje de programación, ¿sí? Ahora, sigamos entonces. Aquí le estamos preguntando si el residuo de la división entre m y 3 es igual a 0. Si es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que es múltiplo. Ah, en ese caso yo voy a tener que imprimir, escribir m, ¿sí? Y eso prácticamente sería la solución para mi ejercicio número 2. ¿Ok? Listo. Ejecutémoslo si realmente funciona. Vayamos a ver. Voy a ingresar. A ver, confírmeme si se está viendo la parte de la ejecución. Por favor. Mediante escrito pueden activar su micrófono. A ver, dice escribe el primer número. Puedo decir que el primer número que sea un 10. Ok. El último número. Ok, puedo decirle que sea 25. Entre 10 y 25, ¿qué números son múltiplos de 3? Podemos decir que el primer número sería el 12 y el último sería 24. Ok, veámoslo. Ok, no está saliendo. Un momentito. Ok, vamos, vamos. 12 y 15. Ahí está. 12. Ok, vayamos. Está habiendo algún error en nuestra compilación. Vamos a ver.
A ver, veamos que M empiece desde 1. A ver, hasta el último número. Algo está pasando aquí. Para I, que empiece desde 1 hasta el último número. Vayamos a ver. Último número que sean 30. Ok, 15. Ah, error en esta parte. Estamos imprimiendo M, pero no deberíamos imprimir M. Deberíamos imprimir I, porque I va a estar subiendo de 1 en 1. Ok, hay un error por ahí. Listo. Ahora sí, deberíamos tener la ejecución completa. Empezamos desde 10 hasta 25. Ok, error mío. Ya, listo. Ahí tenemos prácticamente el resultado. Error de tipeo. Puede suceder lo que se está sucediendo ahorita. ¿Qué pasa? Que hay una equivocación de repente en tema de variables, ¿sí? Por eso mismo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, ¿qué sucedió? Se cambió la variable. Por eso es que no salía en su momento, ¿sí? Pero ya sale correctamente. Puede haber errores dentro cuando estemos programando, cuando estemos ejecutando nuestro algoritmo, pero la parte de solucionar, buscar la solución, es la parte que tenemos que tener con calma y ver de qué parte tenemos el problema. ¿Sí? Hasta este punto, ¿tienen alguna consulta, duda? Pueden escribir al, al chat o simplemente pueden activar sus micrófonos. Ok, me parece que no hay consultas, no hay dudas. Entonces continuemos. El ejercicio número 3 les propongo para que lo resuelvan, ¿ok? Es una serie Fibonacci que hemos visto también en los colegios. ¿Qué sucede en esta serie? Cada número consecuente es la suma de los dos anteriores, ¿sí? 1, el 2 sería la suma de 1 más 1, el 3 sería la suma de los dos anteriores. Eso es una propuesta para ustedes y lo pueden resolver. Sigamos con el siguiente tema entonces. Tenemos la siguiente estructura, que sería estructura mientras, o en programación visto como while. Ok, este, esta estructura mientras ya no evalúa un número, sino prácticamente evalúa una expresión lógica o una condición, ¿sí? Ok, ¿cómo es la estructura? Mientras una expresión lógica y hacer. Ahora, de repente preguntarán, ¿cuándo se ejecuta el bloque de código? El bloque de código se va a ejecutar siempre y cuando la expresión lógica sea verdadera. Ok, aquí nos dice, nota, el bloque de código se ejecutará mientras la expresión lógica sea verdadera. Ok, para ello también tenemos un ejercicio. Pero veamos cómo funciona la estructura mientras, o en programación también llamado while. ¿Sí? Ok,
Primero, trabajemos, como hace un momento, la estructura. ¿Qué tenemos? Mientras, ¿ok? Justamente aquí me está diciendo, PCIN, que tengo que poner una condición, una expresión lógica. Ahora, una expresión lógica puede ser una comparación de mayor que, menor que, una comparación de texto, si son iguales, o simplemente una variable de verdadero o falso, que vendría a ser una variable lógico, de tipo lógico. Entonces, yo puedo decir o hacer similar a para, para hacer una tabla de multiplicar. Sí, yo puedo decir, mientras el número sea menor que un número específico, haga algo, ¿no? Hacer algo, ¿ok? Pero ¿qué va a suceder en este punto? Si vemos el ejercicio anterior, ¿qué tenemos? A ver, tenemos un inicio que empezaba un valor numérico, teníamos un valor final. ¿Hasta cuándo? Ok, también teníamos un incremento de cuánto en cuánto va a avanzar. Pero ¿qué sucede con mientras? Mientras solamente nos dice que tenemos que pasar una condición. Comparando con para sería simplemente la parte condicional o hasta qué punto se va a ejecutar. ¿Qué cosa no tenemos en este punto? No tenemos la parte inicial, tampoco la parte de incremento. ¿Podemos solucionar, complementar estos? Sí. Primeramente, la parte de inicio tendríamos que declarar antes, donde decimos número sea igual a 1 o que empiece en 1. Ok. Y el incremento, ¿dónde iría? ¿Cómo iría? Ok. Iría dentro de mientras. Ok. Iría dentro de mientras. Daríamos número va a ser igual a número más 1. Ok. Número más 1. Ok. En este caso ya tenemos las tres partes. Esta que sería inicio, esta parte que sería condición y esta parte que sería incremento. ¿Sí? Ok, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros no lo ponemos el incremento? Sería un bucle infinito, nunca terminaría. ¿Por qué? Porque cada vez que haga un ciclo, no aumenta. Si número empieza con 1, siempre que dé una vuelta, un ciclo, va a seguir manteniéndose en 1. Y la condición que dice, mientras que el número sea menor que 10, que siga en el bucle. Ok. Por ello, si es que vamos a trabajar con mientras, siempre tiene que haber alguna condición para que cambie o para que incremente, si en caso es numérico, para que incremente el valor. Ahora, ¿qué pasa o qué pasaría si no trabajamos con un valor numérico? ¿Por qué? Porque esta parte solamente nos acepta una expresión lógica. Y yo puedo decir
Por ejemplo, voy a decir por aquí, texto, ¿ok? Un texto que sea username o nombre de usuario. Nombre de usuario. Ok. Le digo lo siguiente en la condición. Mientras que text sea igual a nombre de usuario, ok. Mientras texto sea igual a nombre de usuario, que siga haciendo el bucle. ¿Por qué? Porque esto también es una expresión lógica. Ok. En este caso, ¿cómo puedo terminar el bucle? Ok, tendré que modificar en algún momento en esta parte que texto sea igual a un valor diferente. Podría ser ahí. En este caso, cuando ingrese en este código, va a cambiar el valor de texto y ya va a parar el bucle. Pero siempre, siempre hay que tener eso en cuenta. Si no cambiamos el valor de nuestra expresión lógica, el bucle va a ser infinito. ¿Estamos? Ok, ahora sí, una vez explicado esta parte, resolvamos nuestro primer ejercicio. Nos dice lo siguiente, hallar la suma de n números ingresados, terminar si ingresa 0. Ok, yo tengo que ingresar varios números, no se sabe cuánto, ok, pero sí me dice la condición. ¿Cuándo voy a terminar? Cuando yo ingrese un 0. Ok. Entonces, para ello, primeramente voy a declarar una variable. Ok. Vamos a definir una variable número o num como entero. Ok. ¿Qué me está diciendo ahora? Ahora tengo que, primero, para que no me dé mucho error, voy a decir el número que valga 1. Solamente para que empiece el bucle. Ok. Voy a decirle con la variable y o mientras, le digo, mientras número diferente, sea diferente a 0, entonces que siga en bucle, mientras que número sea diferente a 0. Ok, entonces le pediré el número al usuario. Para ello voy a mandarle un mensajito con lo siguiente. Mandar mensaje en la pantalla, ingrese un número o 0 para terminar. Listo. En este punto voy a yo obtener el número desde el usuario. Ok, ¿cómo lo hago? Leer número. Ok, ¿qué más? Me dice que voy a tener que sumar los números que estoy ingresando. Ok, para ello voy a declarar otra variable de tipo entero como suma. Ok, una vez que lea el número, le diré, la suma va a ser igual a ¿qué? Suma va a ser igual a el valor anterior de la suma, ok, más el número que se está ingresando. Ok, hasta ahí no hay ningún detalle, no hay ningún problema. Ahí ya va bien. Ahora por último, ¿qué me dice?
hallar la suma. Tengo que mostrar la suma. Pero eso no voy a mostrar cada vez que haga un ciclo. Tiene que ser una vez que termine el ciclo. Una vez que yo haya ingresado el cero, ahí tiene que mostrarme el resultado. Entonces, todo lo que sea mostrar un resultado después de un bucle, siempre tiene que estar después del fin. Ok, esta parte yo le diré escribir suma. Prácticamente sería el resultado que obtengo por cada número que yo ingrese. Ok, ejecutemos. Me dice el mensaje, escribe, ingrese un número o cero para terminar. Ok, yo ingreso un 10, otra vez me está pidiendo, ingrese un número o cero para terminar. 15. Ahora quiero terminar, que sea un cero. ¿Y qué me dice? 25. ¿Por qué 25? 10 más 15 son 25. Ok, ojo, no sabemos cuándo va a terminar. La condición es que el usuario ingrese cero. Puede ejecutar 5 veces, 100 veces, 200 veces o las que desea el usuario. La única condición que tenemos, que tiene que ingresar un cero. ¿Ok? ¿Qué pasaba con el para? No, con el para ya le definimos desde aquí dónde va a iniciar y dónde va a terminar. ¿Sí? Ok. ¿Y con qué paso ir? Pero en cuanto a mientras, no. En mientras puede ejecutar las veces que quiera. Una vez, 2 veces, 5 veces o 1000 veces. No se sabe. Pero, ¿por qué me dice una vez? Ok. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si al primero, en el primer intento, ingresa un cero? Claro, solamente hizo una vez y terminó. No hay más. ¿Sí? Mientras que vaya ingresando números, va a seguir ejecutando. Hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta, duda? Pueden escribir en los comentarios o preguntar mediante el micrófono. Ok, ese es el primer ejercicio. Ahora viene el otro ejercicio. ¿Qué nos dice aquí? Escribe un programa donde pida al usuario que adivine un número en secreto. Ok. Esto vendría a ser más como un jueguito donde dice, adivina un número, ok, y te está diciendo, ingresaste un número menor, un número mayor. Veamos cómo se hace. Dice, el programa debe continuar pidiendo al usuario hasta que adivine el número correcto. Ok, veamos. Ojo, no dice la cantidad de veces. Dice hasta que adivine. Puede ser la primera, puede ser 100, puede ser 1000. Entonces, para ello también vamos a ejecutar nuestra estructura mientras. Ok, vamos ahí. Pero hay un detalle que me dice, puedes fijar el número entero. Ojo, podemos generar aleatoriamente, eso vamos a estarlo viendo en la próxima sesión, funciones. ¿Hay una función que te genera aleatoriamente? Sí, ahí ya sería un poquito más esto. Pero ahorita vamos a decir nosotros un número. Nosotros mismos vamos a elegir un número y vamos a intentar adivinar posteriormente. Para ello, voy a declarar una variable de número entero, definir, ¿ok? Número secreto como entero. Listo. Hasta ese punto, no hay nada que hacer. Voy a preguntar lo siguiente. Voy a
definir ya un número ingresado. Número ingresado también como entero. Le voy a decir lo siguiente. Número secreto que sea 27. Ahí está, que ingrese números de 0 al 100 para que pueda adivinar. Listo. ¿Qué me dice mi estructura mientras? Mi estructura mientras me dice que tengo que tener una condición. Ok, ¿cuál es la condición? La condición que es que lo que va a ingresar el usuario y nuestro número secreto sean iguales. Y ahí va a terminar el bucle. Ok, en este caso sería lo inverso. Mientras que no sean iguales, que siga en el bucle. Entonces le diré, mientras que el número secreto sea diferente al número ingresado, que siga haciendo que, ¿qué cosa va a hacer? Va a pedir el número y va a comparar. ¿Ok? Entonces vamos a decir lo siguiente. Un mensajito para el que va a estar ejecutando. Escribir, ingrese un número de 1 al 100 para adivinar. Listo. ¿Qué voy a leer yo? ¿Qué voy a obtener desde el usuario? Ah, el número ingresado. Leer número ingresado. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me dice mi ejercicio que tengo que mostrar cada vez que ingrese el usuario si el número que yo ingresé es mayor que mi número secreto o menor que mi número secreto. Más o menos como te acercas qué número es. ¿Sí? Entonces, para ello, vamos a ejecutar nuestra condicional si. Le diré si viene la expresión lógica que diría n número secreto es mayor que el número ingresado. Ah, entonces le diré un mensaje. El número ingresado es menor o es muy pequeño o como se le quiera mostrar en el mensaje. Es menor, simplemente. Listo. Ok. ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si el número secreto es menor que el número ingresado? Ah, entonces también tengo que darle un mensaje. Le diré, el número ingresado es mayor. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo adivino? El número ingresado es igual que el número secreto. Allá tengo que decirle un mensaje de que yo adivine el número secreto. ¿Ok? Al final, siempre cuando el resultado, la respuesta tiene que ir al final de mientras. ¿Ok? Le diré escribir. Adivinaste el número. Ok. Eso sería prácticamente nuestro ejercicio solucionar. A ver, veámoslo si es cierto. A ver, me dice, ingrese un número de 1 al 100 para adivinar. Ok, yo le digo 50. Ok, me dice, el número ingresado es mayor.
pero de vuelta me está pidiendo ingrese el número de 1 al 100. Ok, si yo ingresé 50 y es mayor, de repente por ahí digo que de repente es 10. Ok, me dice, el número ingresado es menor. Ok, ¿qué pasa si yo ingreso el número secreto? En este caso sabemos que es 27. Ok, yo ingreso el número 27, me dice, adivinaste el número y finaliza nuestra ejecución. ¿Cuándo finaliza? Cuando adivina el número. ¿Listo, jóvenes? ¿Listo, estimados estudiantes? Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? Consulta. Ok, sigamos entonces. Ahora vemos lo que son contadores y acumuladores. ¿Qué son contadores? ¿Qué son acumuladores? Dice, un contador es una variable que incrementa o decrementa en un valor constante cada vez que se repite un bucle o un ciclo. Ok, eso lo vamos a ver en un momento en un ejercicio. Un acumulador nos dice que es una variable que suma o acumula valores. Ojo, el acumulador ya acabamos de utilizar. El acumulador vendría a ser en el ejercicio anterior, en esta, vendría a ser la suma. ¿Por qué? Porque está acumulando cada vez que nosotros ingresamos un número. Eso vendría a ser un acumulador. ¿Estamos? Ok. El contador varía en cada ciclo, pero el valor es constante. Veámoslo, este ejercicio. Nos dice, escribe un programa que solicita al usuario ingresar varios números y calcule el promedio. ¿Estamos? El número total de entradas lo determina el usuario. ¿Ok? Utiliza un contador para contar cuántos números se han ingresado y un acumulador para sumar los números. Al final muestra la cantidad de números ingresados y el promedio. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a usar para esto? Vamos a usar un mientras. Nuestra estructura, mientras. Ok. Veamos. Para ello, vamos otra vez. ¿Qué nos piden? Nos piden un número o varios números que va a ingresar el usuario. Ok. ¿Qué más? Vamos a sumar y un contador. Ok. Simplemente voy a decir lo siguiente. Voy a definir número ingresado. Ok. Contador acumulador. ¿Cómo? Todos enteros. Listo. Bien. Mi contador que inicie desde cero. Bien. Mi acumulador, ok, también inicia desde cero. Bien. ¿Qué pasa con mi número ingresado? El número ingresado se va a hacer cada ciclo. Entonces no tengo que asignarle ningún valor. Lo que sí tengo que decirle es lo siguiente. Ok, cantidad de números. O simplemente con mientras. ¿Sí? ¿Qué nos dice por aquí? Al final muestre la cantidad de números ingresados. ¿Ok? Vamos a terminar igualmente con un cero. Vamos. Mientras que el número ingresado sea diferente a cero, entonces va a ser algo. Ok, para esto también voy a asignar al número ingresado un valor diferente a cero para que no
se salga o termine el mientras. Número ingresado va a ser igual a 1 para que empiece. Ahora le diré lo siguiente. Un mensaje para el usuario. Escribir, ingrese un número o 0 para terminar. Listo. ¿Qué va a hacer en este caso? Primero, voy a leer el número. Leer número ingresado. Hasta ahí, todo bien. Para mi acumulador, ¿qué tengo que hacer? Sumar sobre sí mismo. ¿Con quién? Con el número ingresado. Entonces le diré de esta manera. Acumulador va a ser igual a el valor anterior del acumulador más el número ingresado. Ok, número ingresado. ¿Y qué pasa con el contador? Ok, me dice que el acumulador no siempre se asigna un valor constante, pero si el contador, por ello mismo, mi contador va a ser igual a contador más 1. Pero aquí hay un detalle. Hasta ahí estaría excelente mi ejercicio. Pero, ¿qué sucede si yo ingreso un 0? También se va a contar, ¿ok? Yo quiero que solo se cuente si es que es diferente a 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo ingreso 4 números y un 0? Con ello, ¿cuántos tengo? 5. Ok, pero yo voy a dividir para sacar el promedio entre el contador. Tengo solamente 4 números, un 0, y con ellos son 5. Entonces yo tengo que decirle al contador solamente que incremente cuando no sea un 0. Ok, le diré de esta manera. Si número ingresado es diferente a 0, en ese caso, el contador se incrementa en 1. Con esto ya no voy a tener el error de que cuando yo ingrese el 0, el contador se incremente. ¿Ok? Pero de repente dirán, pero ¿por qué no también incluirlo el acumulador dentro de esta condicional, de esta sí? Lo que sucede es que aún con el 0 no incrementa el acumulador. Es decir, 100 más 0 sigue siendo 100. ¿Estamos? Entonces no afecta, pero sí en esta parte. ¿Por qué? Porque es un número constante que va a incrementar en cada ciclo. Hasta ahí ya estaría dentro de mi ciclo mientras. ¿Qué me faltaría? Me faltaría lo último, el promedio. Entonces voy a escribir o voy a dar el resultado al usuario. Escribir el promedio es y la operación del promedio, que vendría a ser acumulador entre el contador. Listo. Vayamos a realizar el ejercicio. Ejecutémoslo. Ya. A ver, me dice, ingrese un número, 20, ingrese otro número, 10. Ok, solamente para que
vea el resultado, voy a ingresar un 0 que debería terminar. Ahora, el promedio de 10,20 debería ser 15. A ver si realmente funciona. Ahí está. El promedio es 15. Yo puedo ingresar las veces que yo quiera porque estoy utilizando mientras. Solamente termina cuando ingrese un 0. Hasta ahí serían, estimados estudiantes, eh, la clase del día de hoy. Hasta ahí, si tienen alguna duda, pregunta, pueden preguntar al chat o activar sus micrófonos. Me parece que no hay ni una pregunta. Entonces, nos veríamos eh, en la próxima sesión. Si es que no hay ninguna duda, ni una consulta, o de repente por ahí está la encargada o el encargado de IHI de repente para alguna información extra.